Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os expuse hace poco en la pestaña de comunidad, vamos a continuar con el guión establecido y después de comentar películas de las secciones, por ejemplo la de la Hammer con el Capitán Cronos, cazador de vampiros, y con la sección de Fantaterror con La noche del terror ciego, en esta ocasión os voy a comentar la tercera película del ciclo dedicado al director Roger Corman basándose en relatos de Edgar Allan Poe. Si en 1960 y aquí en el canal ya tenéis comentada La caída de la casa Asher y en 1961 El péndulo de la muerte, un año después Roger Corman nos volvió a sorprender como con una de las mejores películas que filmó ya no solo dentro de este ciclo, sino una de las mejores películas que filmó a lo largo de su dilatadísima carrera. La película que vamos a comentar esta noche para mí es una de las mejores, podría decirse que es la segunda o tercera mejor, del ciclo dedicado a relatos de Edgar Allan Poe. Si todas estas películas, la mayoría de ellas, por no decir todas prácticamente, a excepción de esta, están protagonizadas por el actor estadounidense Vincent Price, en esta ocasión se puede decir que Roger Corman optó por la veteranía de otro actor, pero en este caso no estadounidense, sino un actor británico, más concretamente, mejor dicho, galés. Un actor que además fue nacionalizado estadounidense y que se puede decir que dentro del cine lo hizo absolutamente todo. Dramas, comedias, western, película de suspense. Se puede decir que tocó absolutamente todos y cada uno de los géneros, aventuras. Yo pues no recuerdo, o mejor dicho, sí, puedo decir que no recuerdo que Ray Milland, este maravilloso actor, además ganador de un Oscar en 1945, del 46, de la cosecha de películas de 1945, no realizara o no tocara ninguno de los grandes géneros dentro de lo que es la historia del cine. Ray Milland fue uno de los grandes actores de reparto del cine norteamericano, estadounidense, de los años 40, 50, y se puede decir que prácticamente empezó casi dentro de lo que fue el cine mudo, aunque empezó a interpretar películas, o mejor dicho, a protagonizar, mejor dicho, como actor secundario, a ser actor dentro de películas, ya alcanzada la veintena, los 30, 30 y pico años, es decir, que empezó, por así decirlo, un poquito tarde. Pero ya os digo que Ray Milland tuvo una carrera dilatadísima, una carrera que abarca muchísimos géneros y que además ganó el Oscar al mejor actor con la película Días sin huella de Billy Wilder en el año 1900, o que la película data de 1945 junto a Jane Wyman. La película que protagonizó en el año 1962 y que es la tercera dentro del ciclo de películas de Roger Corman dedicada o adaptando relatos de Edgar Allan Poe es la película que vamos a comentar esta noche. Es una película que se puede decir o se puede catalogar de terror, pero de terror psicológico. Es realmente el gran terror, por así decirlo. Películas, por ejemplo, como la Psicosis de Alfred Hitchcock, se puede considerar la obra maestra del terror psicológico. Pero se puede decir que si hay otra obra maestra que indague en la psique humana, llevándolo hasta lo más profundo de sus infiernos personales, hasta alcanzar puntos de absoluta morbosidad en lo que se refiere al terror o al pavor, en este caso el miedo a la muerte o el miedo a que lo entierren vivo, todo ello se plasmó en la que ya os digo que es una de las mejores películas, la segunda o tercera mejor dentro de lo que es el ciclo de Roger Corman dedicado a Edgar Allan Poe. Y esa película es nada más y nada menos que La Obsesión, del año 1962, protagonizada por Ray Milland y por una actriz llamada Hazel Court. Ya os digo que Ray Milland, os he hecho ya pues una pequeña introducción de este magnífico actor, que además de ser galán, os tengo que también puntualizar, no alcanzó la fama o el estatus de galán que podrían haber alcanzado, por ejemplo, actores en Hollywood de la talla de Cary Grant o de Gary Cooper o de Clark Gable, dentro de los años 30, de los años 40, de los años 50, hasta alcanzar los años 60. Porque Ray Milland se puede decir que fue un actor que casi sobrevivió a todos ellos y que siguió haciendo cine a través de mucho tiempo, de muchas décadas. Pero su físico especialmente, vamos a así decirlo, extraño, y eso que de joven era bien parecido, se puede decir que no podía competir en ese sentido con los grandes galanes del Hollywood, que evidentemente estaban considerados como los guapos oficiales, como por ejemplo pudieran serlo Rolf Flynn o Cary Grant o Clark Gable o
siendo actores todos ellos muy buenos, por ejemplo, sin ir más lejos, actores como Spencer Tracy, el mismo Ray Milland, Walter Brennan, todos ellos eran magníficos actores, en muchos casos incluso superiores a todos estos galanes que os he dicho, en algunos casos, no en todos, evidentemente, pero que su físico especial, por así decirlo, no alcanzando un estatus de belleza tan etérea, o una belleza, digamos, más estereotipada para el Hollywood de la época, les impidió alcanzar un estrellato que yo creo que por su parte fue absolutamente soñado. Pero podemos decir sin temor a equivocarnos que Ray Milland es uno de los grandes actores de reparto que también protagonizó películas, como es el caso de La obsesión de Roger Corman, una película de serie B para la época, pero que también fue un actor secundario en infinidad de películas, en westerns, en dramas, que también protagonizó films. Ya os digo, ganó el Oscar y también, creo recordar, la Palma de Oro en Cannes por su interpretación de ese alcohólico con delirium tremens que es el protagonista de Días sin huella de Billy Wilder. De la protagonista femenina de esta película, Hazel Court, es una actriz británica que es prácticamente, es decir, que todo lo contrario. Hazel Court se puede decir que limitó su carrera, esta actriz limitó su carrera al cine de género, a un cine, digamos, más de terror, más de suspense dentro de las décadas de los finales de los 50 y durante la década de los 60. Sin ir más lejos, Hazel Court se la empezó a conocer por La maldición de Frankenstein del 57 de la Hammer, interpretando a la que era la prometida de Victor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, en un pequeño papel, pero que posteriormente en el ciclo de Roger Corman dedicado a relatos de Edgar Allan Poe participó en 3 películas. Esta es La obsesión, la siguiente sería El cuervo, del año 1963, y en 1964 La máscara de la muerte roja, convirtiéndose pues en una de las estrellas del grito, por así decirlo, oficiales dentro de lo que fue el cine de género de aquellas décadas en Hollywood y que luego se expandió a lo largo del mundo. Pero si a Hazel Court se la conoce realmente es por protagonizar o ser la partner femenina de muchas películas de género, ya os digo, de terror, de suspense, etcétera, etcétera. La obsesión para mí, os digo ya de entrada que es una obra maestra del terror psicológico. Yo creo que pocas películas han reflejado también dentro de una narrativa que Roger Corman, y ahora empezaremos a hablar del argumento del film y todo esto lo justificaré, en el que se puede decir que Roger Corman alcanza una perfección narrativa en la exposición de una serie de acontecimientos que van a estar encadenados uno detrás de otro, para luego prácticamente al final de la película darnos un giro argumental absolutamente inesperado. Aunque Roger Corman se puede decir que nos va dejando una serie de miguitas a lo largo de toda la película para que no nos pille desprevenidos ese giro argumental. Incluso hay un acontecimiento, una secuencia dentro de la película en la que podemos ya vislumbrar que toda la bajada a los infiernos que tiene el personaje de Ray Milland, de este personaje llamado Guy Carrell, realmente está todo totalmente programado. Pero dentro de esa extraña y magnífica ambigüedad que Roger Corman supo dar a esta película, a este relato, nos vamos creyendo a pies juntillas todo lo que le va ocurriendo al personaje de Ray Milland, hasta que ya os digo casi al final de la película se produce un giro muy inesperado que cambia por completo la visión de prácticamente casi todos los personajes. En esta película también se puede decir que Roger Corman juega mucho a las falsas apariencias, es decir, personajes que parece que son una cosa y luego son totalmente lo contrario. Pero sobre todo, Roger Corman es fiel a sí mismo y después de películas como La caída de la casa Usher o La máscara de la muerte roja o El péndulo de la muerte, bueno, La máscara de la muerte roja no la había filmado, pero todos los elementos o los denominadores comunes que habían hecho grande al péndulo de la muerte y a La caída de la casa Usher, realmente desde el punto de vista de puesta en escena siguen estando ahí. Siguen estando, por ejemplo, ese pequeño episodio que tuvo Vincent Price en los 2 títulos anteriores, en La caída de la casa Usher, en El péndulo de la muerte, donde tiene una pesadilla, iluminado todo con colores un tanto llamativos, con una banda sonora muy inquietante, como una especie como de extraños cantos gregorianos, que van inundando capítulo tras capítulo lo que es la filmografía de Roger Corman basándose en estos relatos. Y también se puede decir que La obsesión no es una excepción en ese sentido. También hay un episodio pesadillesco donde se queda reflejada, al igual que Vincent Price en las anteriores películas, la obsesión, nunca mejor dicho,
y todos los aspectos que le van torturando psicológicamente al personaje. Realmente yo no sé por qué Roger Corman prescindió en esta película de Vincent Price. Yo creo que este papel lo podría haber hecho también el actor estadounidense perfectamente, pero desconozco, perdonad mi ignorancia en este aspecto, por qué contó con la presencia de Ray Milland que sustituyera a Vincent Price. Pero también Ray Milland se puede decir que era un actor bastante superior a Vincent Price. Vincent Price se puede decir que no es que limitara su carrera a lo que era el género fantástico, a lo que era la serie B. También hizo películas, sin ir más lejos, como Laura, también con Otto Preminger, con Gene Tierney. Pero Ray Milland era de lejos un actor muy superior a Vincent Price. Y la interpretación, la calidad interpretativa que tiene en esta película Ray Milland, lo hacen a lo mejor no un maravilloso candidato a lo que es la estatuilla por la interpretación del personaje de Guy Carrel en esta película, pero sí hace un papel extraordinariamente convincente. Desde un punto de vista argumental, la historia es muy macabra, llevando incluso al personaje a una obsesión que yo tildaría de morbosa. Me explico. Guy Carrel es un personaje que es un hombre bien colocado en ese sentido, vamos a ver, perteneciente a la clase alta, que vive en un caserón gigantesco, propiedad de su familia, junto con su hermana Heather. Pero él vive con una obsesión que le va carcomiendo por dentro poco a poco y que el principio de la película nos revela en ese prólogo, que es terrorífico, por qué digamos que ese miedo despierta en él en su cabeza. Él, pues, digamos que es miembro de una sociedad médica, él es un estudiante de medicina hasta cierto punto, y empieza a desenterrar al principio de la película un ataúd o un cadáver, pero cuando retiran los mozos que están allí desenterrando, quitando toda la tierra, la tapa del sarcófago, esa tapa se ve que por dentro tiene muestras de sangre, donde no debería haberlas. Y entonces uno de los enterradores que está allí, uno de los que está desenterrando lo que es el catafalco, el sarcófago, emite un grito desgarrador porque ve que el muerto, el finado en ese momento, tenía una expresión absolutamente de terror y de pánico, y descubren que había sido enterrado vivo. En ese momento a Guy Carrel, al personaje de Ray Milland, se puede decir que le despierta un terror, un pavor que irá desarrollando a lo largo de toda la película y que será prácticamente su perdición. Él recordó que también de niño su padre fue enterrado vivo bajo su punto de vista, pero este aspecto narrativamente Roger Corman no nos lo despejará a lo largo de toda la película. No sabremos si su padre fue enterrado vivo o no. Tenemos que fiarnos de los acontecimientos que vivió el personaje de Guy Carrel, interpretado por Ray Milland, diciendo que cuando era niño oyó que su padre se retorcía en el mausoleo, mejor dicho, en la cripta familiar, y que realmente le habían enterrado vivo. Es decir, era un enfermo de catalepsia. La catalepsia, que también aparece en las películas anteriores de El péndulo de la muerte y de La caída de la casa Usher, fue una enfermedad en la que, digamos que el enfermo tenía todos los síntomas de estar prácticamente muerto. Un pulso casi inexistente, unas constantes vitales bajísimas, y que, digamos, a lo poco avanzado que estaría pues la medicina a mediados del siglo XIX, se le daba por muerto. Pero que esa persona podía ver y oír, pero no se podía mover. Entonces, claro, al personaje de Ray Milland, a Guy Carrel, lo que le ocurre es que no quiere ser enterrado vivo, como ese personaje que han, digamos, desenterrado, y que le ve, pues que ha estado víctima, presa del sufrimiento, hasta que falleció, hasta que murió, y también lo que le ocurrió realmente a su padre. Por lo tanto, ese temor, ese miedo, despierta un pavor y un miedo psicológico en el personaje de Ray Milland que le marcará, digamos, para siempre. Lo llevará a unos límites, yo creo que estratosféricos, como os he dicho antes realmente morbosos. Y que hay un capítulo dentro de la película que esa morbosidad lo llevará a un extremo que yo calificaría de insoportable. El personaje de Guy, interpretado por Ray Milland, está en el caserón con su hermana viviendo completamente aislado dentro de su mente y de sus miedos. Y si al principio de las películas de La caída de la casa Usher y El péndulo de la muerte aparecía un personaje que viajaba hacia un castillo donde estaba el personaje de Vincent Price para la función que tuviera que ser,
En La Obsesión es todo lo contrario, es una mujer, en este caso el personaje de Hazel Kurt, que es la prometida de Guy, que llega al caserón donde él vive diciéndole a su hermana por qué no le puede ver, que ella está enamorada, que quiere casarse. Pero Heather, la hermana de Guy, no quiere que esa mujer entre dentro de la familia. Guy en ese momento le dirá que no se case con ella, porque debido a su miedo la va a hacer profundamente infeliz, y eso es lo que ocurre, se terminarán casando, pero el personaje de Emily, interpretado por Hazel Kurt, será probablemente una mujer muy infeliz. Hasta que hay un estudiante, un compañero de Guy, llamado Miles, que le intentará abrir los ojos para que no abandone a su mujer. Realmente Emily lo que quiere, está enamorada de su marido, es que no se pase horas muertas dentro del caserón donde no han tenido ni siquiera ni luna de miel. Es más, la obsesión que le lleva a Guy a no querer ser enterrado vivo, o si se produce el fenómeno de ser enterrado vivo, que pueda escapar, le lleva a un episodio que yo creo que es uno de los más macabros de la historia del cine. Le lleva a construir un mausoleo donde en el interior se puede decir que el sarcófago, en el momento en el que Guy, digamos que fallece o que falleciera, tiene múltiples salidas de ese sarcófago. El sarcófago se puede decir que tira de una manecilla y se abre por completo. También dentro del mausoleo tendrá comida, tendrá bebida, tendrá libros, es decir, como si él, una vez dado por muerto, pudiese hacer vida dentro de ese mausoleo. En una secuencia que está extraordinariamente narrada y magníficamente interpretada por Ray Milland en su mirada huidiza y terrorífica, con un miedo que le aprisiona constantemente y que también está haciendo muy infeliz a su mujer. Pero claro, su mujer, Emily, y su amigo Miles le tendrán que abrir los ojos para decir, oye, escapa de este mundo porque el miedo a ser enterrado vivo está en tu cabeza. Está dentro de tu cabeza, dentro de tu psique. Es decir, el terror psicológico que se produce en esta película parte realmente no del exterior porque haya fantasmas o porque haya espectros o, digamos, como en otras películas de Edgar Allan Poe, que vengan dado pues porque por presencias fantasmales o porque los muertos se levanten, ni muchísimo menos. Realmente viene como le ocurría a los personajes de Vincent Price también, pero aquí llevado mucho más al extremo, porque es un miedo completamente irracional. Si le ha ocurrido a tu padre, no te tiene por qué ocurrir a ti. Pero Guy vive realmente con ese miedo a que le entierren vivo porque sea presa de la catalepsia. Emily realmente, después de una temporada ya viviendo con él, no puede soportar todo esto. Y el personaje de Miles será determinante, y los sentimientos de Emily hacia este personaje compañero de Guy, desencadenando una serie de giros argumentales totalmente inesperados. Pero se puede decir que la película, dentro de sus 80 minutos de duración, porque es que no dura más, es decir, La Obsesión de Roger Corman no es una película en el que se expanda o se extienda Roger Corman en mostrar directamente todos esos miedos o ese terror psicológico una y otra vez al personaje de Guy. Es decir, si esta película estuviese filmada, digamos hoy en día, por cualquier director, por ejemplo, de cine de género, seguramente duraría 2 horas o 2 horas y media. Pero Roger Corman, digamos que en una narrativa muy depurada, dentro de lo que es este cuento absolutamente macabro, los acontecimientos que nos exponen van directamente lo que es al grano. Son muy directos y Roger Corman no necesita más para poder construir un relato claustrofóbico. La Obsesión es una película que puede catalogarse también ya no solo de horror gótico, con todos los denominadores comunes que yo os expuse en aquel vídeo que hice hace poco de reflexiones de cine. A saber, dentro de lo que es el relato, dentro de una película, tendremos la consabida mansión, no castillo, como en las anteriores películas de Corman en este ciclo, pero sí tendremos una mansión que el interior podría ser perfectamente el de un castillo. Y aquí Roger Corman, aunque es una película de serie B, vuelve a lucirse en la puesta en escena, en la dirección artística, porque nuevamente volvemos a tener una cámara que nos guía a través de unos paisajes, mejor dicho, pasillos laberínticos, dentro de unas estancias góticas muy recargadas, los consabidos candelabros, las consabidas bibliotecas, los libros antiguos,
las alfombras polvorientas, las telas de araña, no en todas las habitaciones, no en las habitaciones que normalmente suelen estar habitadas por los personajes, pero sí evidentemente en aquellas habitaciones que van a servir como de transición entre unas y otras, y que también van a servir para seguir expresando, digamos, desde un punto de vista visual, esa psicología enfermiza llevada hasta la morbosidad por esa aprensión que tiene el personaje interpretado por Ray Milland. Es decir, en lo que se refiere a la escenografía, esta es una película gótica prácticamente desde los pies a la cabeza. Las telarañas en las estancias, la escenografía, por ejemplo, en lo que se refiere al mausoleo que construye Guy, los cementerios, la neblina. Yo creo que si tuviese que destacarle un defecto en esta película, es que aunque bueno, podría decirse ahora que lo pienso, que es un defecto, pero que viene del escaso presupuesto que tenía la película. Los decorados no son excesivamente grandes, los exteriores. Y en los exteriores, a esa mansión puramente, prácticamente victoriana o colonial que llega Emily, el personaje de Hazel Cura al principio de la película, está rodeada por completo con una grandísima neblina. Y vosotros podéis decir, bueno, ¿qué situación o qué localización de Estados Unidos es esta, o de Inglaterra puede ser, en el que todo esté neblinoso, con una neblina que se puede prácticamente palpar con la mano, debido a la humedad que puede haber, de algún río, del mar propiamente dicho? Pero yo creo que es una cantidad de neblina que a priori nos puede, digamos, impactar visualmente, pero yo creo que ese exceso de neblina está hecho para que en los exteriores no veamos lo limitado de los decorados que eran los exteriores. Pero es que en los exteriores de esa gran mansión, de esa gran casona, que parece como una mansión encantada, es la típica mansión realmente que podría perfectamente servir a un relato de fantasmas. En esa mansión, los alrededores está rodeado, por así decirlo, de un cementerio, de lápidas. Es más, cuando hay una situación un tanto irrisoria dentro de la película, pero que forma parte de lo que es el conjunto del horror gótico, que Guy y Emily, que Ray Milland y Hazel Cura están caminando, ya marido y mujer, dentro de lo que son los alrededores de esa mansión. Están caminando y ellos parecen muy felices, pero es que están caminando prácticamente entre lápidas. Es decir, al lado de la mansión había, o dentro del jardín de la mansión, había ya un cementerio. Y un cementerio al que parece, como os diría yo, que tampoco tienen mucho respeto, porque caminan y prácticamente están pisoteando la tierra donde debajo están los sarcófagos. Pero claro, todo forma parte, digamos, de esa escenografía tan llamativa, tan gótica, que tuvo Roger Corman dentro de estos títulos. Por lo tanto, vamos a decirlo, este pequeño aspecto se le puede subsanar, se le puede obviar, por así decirlo. Pero también dentro de lo que es la típica escenografía de los mausoleos, las criptas, también tenemos otro denominador común dentro, que al igual que en la película de la Casa Usher y el péndulo de la muerte, que si os acordáis de la review que hice de la caída de la Casa Usher, hay una serie de parámetros que se van repitiendo constantemente. Y ese parámetro es que dentro de lo que es la narración, lo que es la familia de Guy, está también en una cripta dentro de esa mansión. Al igual que los castillos de Vincent Price de las dos anteriores películas, sus familiares estaban en una cripta también, por así decirlo, dentro de una especie como de catacumbas, dentro de esa misma mansión o del mismo castillo. Es decir, dentro de esa situación o de esa puesta en escena macabra que hace Roger Corman, también tenemos a lo que son los antepasados de esa familia ya muertos en la cripta enterrados dentro. Si os dais cuenta, Roger Corman nos está contando prácticamente la misma película desde la caída de la Casa Usher. El esquema narrativo es que un personaje llega a una casona o a un castillo y dentro hay un personaje, digamos, que está un poco carcomido por sus extraños pensamientos, por una morbosidad, digamos, por un miedo a lo desconocido, miedo a los muertos, a lo fantasmagórico, constantemente, sea Ray Milland o sea Vincent Price. Y que ese personaje llega a lo largo de toda la película a una catarsis personal, a una catarsis dentro de sus miedos, que le hace o liberarse o fallecer realmente a causa de las consecuencias de todos esos miedos. Pero, como hizo Howard Hawks en otros tantos relatos como en Atari, en Río Bravo, digamos que sabe Roger Corman
como director inteligente y con su extraña ambigüedad, contarnos un relato que es muy parecido, pero que sea diferentes entre sí, ya sea por la elección del actor o ya sea realmente por la temática. En este caso, el miedo a ser enterrado vivo. En ese aspecto, ya no solo La Obsesión funciona como una película, digamos, de terror psicológico en sí, sino que también es como una especie como de cuento macabro, como de pequeña, os voy a decir como de pequeña como obra teatral. No es que las películas de Roger Corman tengan en su puesta en escena retazos de teatro, ni muchísimo menos, son ampliamente cinematográficas, pero sí en lo que se refiere al teatro, por así decirlo, porque tiene pocos personajes. Es decir, no son películas donde de repente el personaje salga a los exteriores y se encuentre con multitud de personajes masculinos, femeninos, que sean de reparto, sino que todos los actores son como 4, 5 o 6, principalmente que tienen unas escenas muy escogidas, muy puntuales y prácticamente no se sale de ahí. Pero ya os digo que las películas de Roger Corman en ese sentido, y La Obsesión no es una excepción, no son películas de puesta en escena teatral, son muy cinematográficas en todos los aspectos. La calidad de las interpretaciones, como os he dicho anteriormente, por parte de Ray Milland es absolutamente soberbia, sobre todo en ese giro argumental en el que Ray Milland, obsesionado realmente por la catalepsia, le dice a su amigo Miles: oye, baja a la cripta, desentierra o abre la tumba de tu padre y mira si efectivamente murió de catalepsia. En ese momento, digamos que el nerviosismo o el terror, el pavor, se puede adueñar del espectador, por decir, ¿van a enterrar a un muerto que estaba o que podría haber estado enterrado con vida? Bajan a la cripta todos los personajes y cuando se produce aquí, por así decirlo, ese giro argumental, en el que el momento en el que Ray Milland, Guy, abre la tumba de su padre y le cae un esqueleto de golpe y porrazo y que no se lo espera, quedando él completamente en estado de shock. Realmente aquí no queda muy claro por parte de Roger Corman y del guionista Charles Beaumont, que sustituyó a Richard Matheson en esta película, si en ese momento le da un ataque de catalepsia a Guy, al personaje Ray Milland, o realmente se ha quedado como en shock. Pero un médico de aquella época no sabía diferenciar un shock que se quedase completamente extasiado, o que perdiese el sentido, con la mirada completamente perdida, de los rasgos de una enfermedad como la catalepsia, que ya por aquel entonces ya se la conocía. Pero todo esto está desencadenado, o está realmente expuesto, para desencadenar luego, posteriormente, una secuencia posterior, lo que es el enterramiento del personaje de Guy, dándosele por muerto. Pero no estará muerto realmente. ¿Tendrá un episodio de catalepsia? Yo creo que no. Lo que pasa es que como la película está contada desde el punto de vista de Ray Milland, desde el punto de vista de Guy Carrel, él cree que tiene catalepsia, pero se ha quedado por completo en estado de shock. Él, pues, debido a una serie de comprobaciones que quiere hacer Miles, su compañero, incluso su suegro, el padre de Emily, desentierran lo que es el sarcófago y claro, Ray Milland, Guy Carrel, se abalanza sobre los enterradores matándolos. Pero claro, hay algo que no le cuadra. ¿Por qué Emily, cuando le estaban enterrando a través de la ventanilla que tenía la tapa del sarcófago, no vio que sus ojos se estaban moviendo? ¿O sí lo vio? Lo quiero dejar por ahí realmente. A lo largo de toda la película está el entierro de Guy. Se produce una serie de acontecimientos que aquí es donde Roger Corman juega a dos bandas, por así decirlo. Ese silbido constante del enterrador, de uno de los enterradores, que a Guy le tiene completamente, digamos que obsesionado. Como el relato está contado por parte del personaje de Ray Milland, de Guy Carrel, lo estamos oyendo porque el relato se está contando desde su punto de vista, lo estamos oyendo porque está en su mente o porque se está produciendo realmente. Entonces aquí el espectador no sabe por dónde va el actor, mejor dicho, el director. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? ¿Que Guy realmente se está volviendo loco debido a su miedo irracional?
o porque sí efectivamente hay alguien que lo está silbando para volverle completamente loco. Recordemos que Emily no venía de una gran familia. Sin embargo, el personaje de Guy sí es un hombre, digamos que acomodado económicamente. Incluso cuando Emily, una vez muerto Guy, está en su habitación con Miles, y Miles le dice que estaba enamorado de ella, un estudiante pobre estaba enamorado de ella, nos preguntamos, ¿y por qué si Emily le termina de gustar Miles, por qué no se fue con Miles? Seguramente porque era pobre. Y se fue con Guy, seguramente porque era rico. Ya os estoy dando muchas pistas de cuál va a ser el giro argumental que va a tener esta película. Pero claro, Roger Corman es suficientemente inteligente para dejarnos miguitas a lo largo de la primera hora de metraje de la película para que nos demos cuenta realmente de lo que se va a ir produciendo, cuáles son los intereses de Emily y cuáles son los casi no intereses que tiene Miles. O sea, en ese aspecto es una película que a mí me recuerda mucho a un film con una trama a lo Alfred Hitchcock. Es decir, nada es lo que parece, se juega mucho a las falsas apariencias. Lo que os está ocurriendo ocurre en la mente realmente del protagonista, se lo imagina él o realmente existe. Es decir, va jugando Roger Corman con todos estos elementos de los que no había jugado y que estaba mucho más claro en las películas anteriores, en El péndulo de la muerte, en el que vimos que el personaje Vincent Price pierde por completo la cabeza y al personaje de John Kerr le pretende destruir por parte del péndulo y evidentemente confundiéndolo con otra persona. Pero aquí el miedo irracional es el miedo a la muerte. En ese sentido, es una película que nos habla sobre la aprensión, sobre las personas, por así decirlo, hipocondríacas, de ese miedo irracional a que le puede ocurrir algo. Porque durante todo el relato, Guy Carrell está diciendo, ¿y si me ocurriera esto? ¿Y si me ocurriera lo otro? ¿Y si? Entonces, ese ¿y si no te ocurriera absolutamente nada de lo que tú estás pensando que te puede ocurrir? Una persona, el personaje de Guy Carrell, que se puede decir que vive al 50%. Vive con miedo, y vivir con miedo es vivir a medias. De ahí que el personaje de Emily parece que termine hartándose de él diciendo, es que como no salgas del mausoleo, te voy a abandonar. Porque claro, esto está llegando ya a límites realmente estratosféricos e insoportables. En ese sentido, Roger Corman carga muchísimo las tintas sobre el personaje de Guy Carrell y sobre su miedo. Ya os digo que hay secuencias en la película que tiene momentos absolutamente, yo diría, ya no solo morbosos, sino que decir, cómo un personaje puede recrearse en su miedo tanto, creando mil y un adminículos, salidas del mausoleo, pensando que si muere, realmente no va a poder salir de ahí. O sea, por eso os digo que este relato está muy bien construido respecto de los miedos del personaje de Guy Carrell. Está excepcionalmente construido el personaje de cómo Ray Milland va cobrando cada vez más miedo, y que cuando parece que va a pasar página de todo ese miedo, de repente se produce ese silbido, esa melodía que silba, que creo que se llama Maddie Malone o algo así, la melodía, y que intenta reproducir en su cabeza, pero que realmente lo está oyendo. Es decir, se puede decir que él lo oye en su cabeza, pero no es producto de su imaginación. En la noche, en el día de la boda, Emily se sienta al piano y empieza a tocar la cancioncita. Realmente empieza a tocar la cancioncita que a él ya le ponía nervioso. Aunque, ¿cómo se enteró Emily que esa canción, la Maddie Malone, le estaba proporcionando a Guy ese miedo irracional? Porque ella no estaba en el momento del principio de la película cuando abrieron el sarcófago de ese individuo y le vieron que había muerto de catalepsia. Había fallecido y que le habían enterrado efectivamente vivo. ¿Se lo habría dicho a lo mejor Miles que sí en ese momento estaba? Es decir, hay una serie de acontecimientos, de hechos dentro de la película en el que un segundo o tercer visionado puede ir encajando perfectamente las piezas. Pero si somos un poco avispados a lo largo del metraje, se puede decir que Roger Corman filmó con esta película un perfecto ejercicio de narrativa cinematográfica, dándonos miguitas, y esas miguitas, esas pistas a lo largo de toda la película, cómo condiciona a los personajes, su actitud, la interpretación, todo. Se puede decir que
La obsesión es una película que tiene un perfecto equilibrio entre lo que es la obsesión de un personaje, entre lo que es el miedo irracional que tiene, como cuento macabro, con esos elementos góticos. Por ejemplo, fijaos la morbosidad a la que llega Roger Corman, en el que cuando están, por ejemplo, en una secuencia en la que están todos en el salón, están Wee, está Miles, está Emily, Heather, la hermana de Miles, perdón, la hermana de Wee, y oyen los maullidos de un gato. Los maullidos de un gato constantemente, hasta que Miles llega. Uy, parece que mueve un panel dentro de la pared y el gato se había quedado ahí. ¿Cómo ese gato había llegado ahí? Pero claro, cuando ese gato, Emily se lo lleva a Wee, dice Wee, fijaros, dice ese gato, estaba constantemente maullando, tenía una angustia horrible, estaba sufriendo. O sea, todo eso se lo va diciendo a sí mismo y claro, se va poniendo cada vez más nervioso, más nervioso, más nervioso. Y la ansiedad le van subiendo los enteros. Como diciendo, un gato atrapado dentro de un sitio, ¿quién lo habrá metido ahí? ¿Qué es lo que le ocurrirá? Estaba agobiado, estaba maullando porque estaba sufriendo. Es decir, todo eso se lo va mecanizando en su cabeza y se va somatizando constantemente. Que llega al límite es la película que, hombre, no es que sea insoportable, pero dices, caray, es absolutamente bestial. Sobre todo la secuencia de la pesadilla esta, que es así muy recurrente en las películas de Roger Corman, con esos tonos verdosos, malvas que tiene, donde él se queda dentro de ese sarcófago a oscuras, completamente atrapado, y que cada grito que él dice no se le oye porque es, digamos, una nota musical. En ese momento Roger Corman es como si te apretara, digamos, la tecla de un órgano y en vez de salir el grito de Wee saliera una nota musical que ahoga el grito y que por lo tanto le provoca más ansiedad al propio Wee. Es decir, es una película que está meticulosamente estudiada para que veamos todos esos miedos, toda esa hipocondria, toda esa aprensión del personaje. Sobre todo cuando Wee al final sale de la tumba completamente desaforado y cumple realmente la terrible venganza hacia uno de los personajes o hacia el personaje que en teoría más debería de querer. Realmente La Obsesión es una película maravillosa donde las falsas apariencias son las auténticas protagonistas, donde el miedo a la aprensión, a ser enterrado vivo, dentro de un ambiente claustrofóbico, gótico, recargado, lleno de superstición, lleno de fantasmas mentales, la hacen un relato que en 80 minutos Roger Corman consigue sin duda una de sus mejores películas. Y además el guión, que ya os digo fue filmado por Charles Beaumont, no por Richard Matheson, como las anteriores. Además, un guión muy meticuloso, todo hay que decirlo, y la estupenda dirección de Roger Corman convierten a La Obsesión en un pequeño gran clásico del terror psicológico. Esa trama, esos giros argumentales a lo Alfred Hitchcock, los juegos de las falsas apariencias, la ambientación, aquí los decorados se ven perfectamente, y además están conseguidísimos. Y luego también esa obsesión que tiene el personaje de Ray Milland por morir, o no morir, o que le entierren vivo, que lo plasma en pinturas muy macabras que le va diciendo a Emily, seguro que mi pintura no va a resultar de tu gusto, viendo cómo pinta el mismísimo diablo, tortura, es decir, todo eso es lo que tiene aquí en la cabeza. Se está torturando a sí mismo y por lo tanto torturando a su mujer y a todas las personas que le rodean. La Obsesión de 1962 es una de las grandes y una de las mejores películas de Roger Corman. Un pequeño clásico que yo creo que está parcialmente olvidada, pero que aquí estoy yo en el canal, y esto sí que os lo tengo que decir a raíz de un comentario que me hicieron hace poco, aquí estoy yo para reivindicar esas películas que posiblemente hayan caído en el olvido, pero que hay que recordarlas, hay que revisionarlas porque están llenas de calidad. Y lo que es bueno siempre, es bueno toda la vida. Lo que tiene calidad, esa calidad no la pierde. Y el paso de los años lo que hace, en este caso, es revalorizar la calidad de estas excepcionales películas. La Obsesión de Roger Corman del año 1962, protagonizada por Ray Milland y Hazel Court, un pequeño gran clásico de lo que es el cine de terror, una obra maestra del terror psicológico y uno de los mejores títulos, sin ningún lugar a dudas, de ese gran director del horror gótico que fue Roger Corman, y este maravilloso ciclo dedicado a relatos de Edgar Allan Poe.
Espero que os haya gustado la review, porque esta película era necesario revisionarla para que no cayese en el olvido. Para mí es un 9 dentro de una calificación. Espero que me deis un pulgar hacia arriba, un like, que os suscribáis al canal y que también le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado la reseña de este pequeño gran clásico, La Obsesión, Entierro Prematuro, que es el título original del original relato, valga la redundancia, de Edgar Allan Poe. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.